Hola, buen día, estimados estudiantes. Entonces, teniendo en cuenta que hoy, 4 de julio, se cierra la actividad del reto 2, voy a proceder a hacer un video corto en el que explico cuáles son las participaciones que deben hacer en el foro, cómo debemos también entregar el trabajo a fin de que puedan cumplir con esta meta y pues obviamente también ir avanzando en el desarrollo del proceso académico del curso. La idea es que por favor ustedes estando dentro del curso de Cátedra Unadista, una vez ya han realizado la respectiva lectura sugerida que les expliqué en el video que dejé pues también por Skype, eh, van a proceder a participar en el foro que se encuentra en el entorno de aprendizaje colaborativo. Ingresan por favor allí, ubican el foro número 2, ¿sí? Es este, foro número 2, apropiación unadista, y vamos a encontrar en ese foro el enlace de acceso ingresando aquí en este espacio. Una vez han ingresado van a encontrar la información pertinente que yo les dejé al principio de, pues digamos, del inicio de la actividad, la programación del encuentro por Skype, que muchos de ustedes pues ya lograron cumplir, un recordatorio y van a encontrar un espacio donde dice responder para que ustedes puedan hacer su respectiva participación. ¿Qué deben responder? Deben responder entonces 3 preguntas que sugiere la guía de actividades en el literal C que corresponden a voy a mencionarlo aquí a través de este ejemplo. Víctor hace una participación en la que inicialmente acá da una respuesta a la primera pregunta y es cómo desde su rol de estudiante puede aportar o contribuir a que la misión y la visión se logren, ¿sí? La misión y la visión institucional obviamente están en el contenido de lectura para que ustedes la tengan pues muy presente antes de responder esta pregunta. Luego, él responde la pregunta número 2 del literal C, que menciona o sugiere que por favor describa en sus propias palabras cuáles son los componentes del proyecto académico pedagógico solidario denominado PAPS, es decir, eh, enunciar cada componente y en sus palabras definen o describen cada componente. Y luego, en su tercer momento, o en su tercera pregunta, él responde o elige cuál de los 10 valores unadistas él considera pertinente o considera que se identifica más con él y por qué. ¿Sí? Esa es la primera participación. Luego encontramos que Víctor hizo su segunda participación respondiendo esta pregunta. ¿Cómo él, al ser un líder transformador, puede llegar a generar cambios en su región, en su comunidad, en su contexto, según la profesión que eligió? Entonces él da su respuesta. ¿Sí? Y, por ejemplo, Astrid realimentó a Víctor sobre esta pregunta. Yo realimenté a Víctor también sobre esta pregunta, es decir, nosotros como estudiantes debemos elegir 2 de los compañeros y hacerle la realimentación, hacerle un comentario referente a esta pregunta o esta reflexión que hace el compañero. Veamos otro ejemplo. Silvia, entonces ella describe la pregunta con su respectiva respuesta. Luego también, segunda pregunta sobre los componentes del proyecto académico pedagógico solidario y ella los describe en sus palabras y frente al decálogo de valores argumenta con cuál valor se identifica y por qué. Bien, luego, ¿qué pasa? Debe hacer una segunda participación de cómo al ser un líder transformador puede generar cambios y en este caso pues yo realimenté a Silvia y otros compañeros hacen la misma acción. ¿Sí se dan cuenta la participación que debe estar en el foro? Bien. Ahora, la misma guía le sugiere que por favor con esas participaciones que ya hizo en el foro, con las 3 primeras preguntas del literal C y la segunda pregunta del literal D, deben crear una herramienta, es decir, una presentación con diapositivas que puede ser en una herramienta interactiva, puede ser una herramienta de el paquete Office. Entonces, por ejemplo, Astrid decidió hacer la presentación en Powtoon. ¿Y ella qué hizo? En cada diapositiva respondió una de las preguntas. Entonces, en la primera diapositiva respondió la pregunta. Me excuso por el ruido de fondo que hay, pero es que estamos acá como en la oficina y es un poquito como complejo mantener el elemento del ruido externo. Pero pues agradezco estar como atentos pues a la descripción que yo realizo. Y entonces les decía, en la presentación que vamos a hacer, como son diapositivas, en la primera diapositiva, por favor, van a responder la primera pregunta, que es cuál va a ser su aporte para contribuir a la misión y a la visión. En la segunda diapositiva, ¿cuáles son los componentes del proyecto académico pedagógico solidario? Y mencionan los 6. Si necesitan más diapositivas para describir esos 6, no hay problema, pueden usar más diapositivas.
En la siguiente diapositiva debe ir la tercera pregunta. ¿Con cuál de los valores se identifica usted del decálogo de valores y por qué? Y argumenta su respuesta. Y en la tercera, perdón, en la siguiente diapositiva, que sería la cuarta, o de acuerdo pues a la cantidad de diapositivas que consideren pertinente, entonces ustedes van a responder cuál sería desde su rol de estudiantes o cómo podrían generar un liderazgo transformador que permita el desarrollo de sus contextos, de sus regiones o la localidad donde se encuentren. Bien, esa es una presentación. No dice que deben generarla o proponerla en el foro, pero pues quien lo quiera hacer, bien pueden realizarlo, que pues obviamente aquí nos ha permitido explicarles un poco esa dinámica. Ahora, acá mismo en el foro, en la parte superior, ustedes van a encontrar una presentación que yo les dejé donde explico cada uno de los pasos a realizar, ¿sí? Son interactivas, si ustedes dan clic sobre los botoncitos van a encontrar información, aquí encuentran la unidad de lectura y encuentran unos videotutoriales que explican cómo usar Powtoon, cómo usar Precio, cómo usar otras herramientas, las tres primeras preguntas del literal C y la cuarta pregunta del literal D. Y finalmente aquí cómo pueden encontrar eh, digamos, el producto final a entregar. Acá en la parte de abajo les dejé también la plantilla de trabajo. Yo ya la tengo por aquí habilitada. La plantilla de trabajo sugiere lo siguiente. Primero, pues obviamente les dejo un formato para que ustedes editen, modifiquen su nombre, el código de su número de cédula o de tarjeta de identidad, el nombre de su grupo colaborativo, el programa al cual usted se matriculó. En este espacio que le digo, tome una captura de imagen de la presentación que usted creó, ya sea interactiva, es decir, en línea, o ya sea que la haya hecho en Powtoon o en otra, o en PowerPoint, ¿sí? Van a tomar, si es en una herramienta interactiva, toman una captura de imagen y por favor adjuntan el enlace en la parte de abajo. Si lo crearon en PowerPoint, deben tomar captura de imagen de cada diapositiva y aquí debe estar sintetizada cada diapositiva. ¿Sí? Entonces, la diapositiva 1, la diapositiva 2, la diapositiva 3, para que se vea la evidencia de la realización de su presentación. ¿Sí? Y acá, donde dice este numeral, liderazgo transformador, es una reflexión después de que sus compañeros le realimentaron, ¿sí? Entonces, recuerde como el ejemplo que les mostré. La compañera iba haciendo su aporte y los demás le iban haciendo algún tipo de comentario o reflexión o alguna, digamos, realimentación respectiva para que fortalezcamos, mejoremos o complementemos esa reflexión inicial que hicimos sobre liderazgo transformador. Entonces, qué bien, colocan acá la parte inicial que ustedes pues propusieron dentro del foro y luego la complementan con los aportes que le hicieron los compañeros. Si no hay compañeros que hicieron realimentación, pues entonces dejamos la que inicialmente propusimos, pero por favor estar atentos al foro. Generalmente yo a cada quien que ha ido generando sus aportes siempre les dejo alguna realimentación para que la fortalezcan, la mejoren o la complementen. Bien, este es el producto a entregar. ¿En dónde van a entregar ese producto? Entonces deben retornar al curso. Recuerden que ustedes en esta barrita, dando clic sobre el nombre del curso, retornan a la página principal del mismo, dan clic sobre el entorno de seguimiento y evaluación y donde dice reto 2 dan clic para adjuntar la entrega del trabajo. ¿Listo? Eso es lo que ustedes deben hacer. Espero entonces haber sido como lo más clara posible para el desarrollo de esta actividad.